Bienvenido a todos. Hoy es nuestra última sesión, la sesión número 11 de la serie de manejo de condiciones crónicas a nivel primario. Vemos muchas caras conocidas ¿verdad? Que se han ido conectando a través de toda la serie y estamos agradecidos y emocionados por eso. Entiendo que ya estamos ready para comenzar, así que si alguien todavía no se ha presentado, puede hacerlo en confianza. Nos encantaría escuchar más voces hoy en esta la última sesión, así que pueden abrir el micrófono y presentarse, o pueden escribirlo por el chat y yo lo sigo leyendo. Serie que surge de una colaboración entre el Fideicomiso de Salud Pública y la Universidad Central del Caribe. Hoy, como es costumbre, tenemos al doctor Calvo y a la doctora Ramos y un recurso adicional, quien estará discutiendo el tema de tratamiento y cuidado de asma crónico en los primeros niveles de la salud. Así que bienvenidos a todos y gracias por su compromiso. Gracias, buen día. Gracias por la invitación también. Buenos días. En el caso clínico de hoy tenemos un masculino de 6 años. El motivo de la consulta, tiene ataques de asma de forma recurrente y casi no puede dormir, y alergia, perdón, y casi no puede dormir en las noches. Se le dan las terapias y aún así no tiene mejoría. El historial médico es asma, el historial médico familiar tiene un padre asmático, medicamento albuterol, y los detalles adicionales relevantes al caso: tiene 2 perros, los cuales están dentro del hogar. La pregunta para este caso sería, ¿sería recomendable las vacunas para la alergia en niños para disminuir estos síntomas de asma y de alergia? Gracias, Franceli. Antes de pasar con el doctor, nos gustaría saber las respuestas, ¿verdad?, de los participantes. ¿Qué ustedes harían en este caso? ¿Recomendarían la vacuna para la alergia? ¿Qué conocen sobre ese tema? Sí, buenos días. ¿A qué se Buenos refieren días. cuando están hablando de vacunas para la alergia? No sé si Sal- está una persona, ¿verdad?, la persona que envió el caso, que quiera argumentar sobre su pregunta. Igual. Veo que Lisa Marie recomendó, ¿verdad? Que entiendo que esto es una recomendación, añadir el uso de antihimínicos en la noche. Antihistamínicos, supongo que es. No sé si Humberto tenías alguna Sí, recomendación ¿verdad? Con la información sí, que el en participante. adición, Sí. ¿verdad? En el caso de los niños con el asma, ponerle su matrecito, su cover plástico a los matres por los ácaros, ¿verdad? Como un detonante. Yo por los perros tengo que decir que yo estoy prejuiciado con la cuestión para mí los perros son siempre para fuera de la casa, no para dentro de la casa, precisamente por el potencial que tienen para las alergias en las personas, ¿verdad? Pero hay que averiguar si también en la casa fuma alguien, si el papá fuma o no fuma, o si la mamá fuma o no fuma. Si están cercanos si hay algún otro factor ambiental, que no vivan cerca de una cantera, que no vivan cerca de algún sitio donde se pasan quemando, ¿verdad? El grado de hongo, de humedad, si es una casa de madera, que no vaya a haber murciélago o exposición a la excreta de los murciélagos. Son varios los detonantes, ¿verdad? Le hace falta un poquito más de información para entonces tal vez uno poder orientarse, además de la visita al neumólogo y hacerle sus pruebitas, sus PFT. Gracias, doctora Costa. Lisa Marie mencionó también el uso adicional a los antihistamínicos en la noche, el uso de Montelukast. Entonces, pues, le paso el micrófono al doctor Raúl. Hola, buenos días a todos. El doctor Raúl Cota, internista. A mí me encanta este caso.
yo creo que abre la dinámica bastante bien y es un caso bien común. Y es algo que particularmente este niño de 6 años es lo más importante cogerlos temprano. ¿Qué quiero decir? Este niño de 6 años, la preocupación que nos traen es que está teniendo exacerbaciones seguidas, que incluso su calidad de vida se está afectando y de la familia por el hecho de que está despertándose durante la noche, que ya está en tratamiento. Y la pregunta, la que es la alternativa de las vacunas, que yo me puedo imaginar que es el hecho de la inmunoterapia, ¿verdad? Que es el hecho que se pone en la piel, se pone los varios alergenos, puede ser, ¿verdad?, bastante amplio, y se determina qué alergeno, qué sustancia el paciente es más reactivo, más es posible que haga que el paciente tenga asma. En este caso, me gusta esto en particular porque yo les tengo un poco de información más adelante, también una presentación de cómo el paciente con asma debe de llevar ciertos pasos a seguir en tratamiento. El albuterol todavía es el primer paso, ¿verdad? Hasta cierto grado en Estados Unidos es el primer paso. El resto del mundo en las diferentes organizaciones y ya también eventualmente en Estados Unidos y Puerto Rico se va a ir haciendo cambios del albuterol. El albuterol se ha usado durante años, pero este niño en particular se beneficia, antes de llegar a la prueba de alergenos y decir fracasó todo, una serie de medicamentos de forma escalonada. Cuando ya decimos, wow, ya empezamos a usar ciertos medicamentos como budesonida con formoterol, no mejora. Le damos ahora una dosis más alta, no mejora. Le agregamos Montelukast, como alguien agregó ahí, le agregamos incluso monoclonales, no mejora. Ok, podemos llevar a cabo la terapia, la inmunoterapia de vacunas. Y me gusta esta pregunta porque la respuesta a esto sería que este niño se beneficia de otras terapias medicamentosas menos, ¿verdad?, más eficaces antes de empezar con las vacunas y la prueba de alergenos. Eso sería algo que yo recomendaría, que más adelante pudiera abundar un poquito más en la información y especificidad. Gracias, doctor. Sí, seguro. ¿Alguien tiene algo más que añadir? ¿O alguna recomendación basada basado en lo que nos acaba de decir el doctor Cora? Sí, perdón, y quiero mencionar algo, estoy, ¿verdad?, totalmente de acuerdo. El doctor Acosta habló de lo más importante que antes de medicamentos es el hecho de hacer un historial bien amplio, bien detallado de las condiciones de la casa, factores ambientales, qué se dedica, dónde está la escuela y todo eso, ¿verdad?, antes de empezar medicamentos. También eso es súper, súper más importante que los medicamentos. Yo quiero añadir una cosa que es bien importante en pacientes, niños y adolescentes y jóvenes adultos en asma, es el entrenamiento y el manejo de las terapias, del albuterol, si en pompa. En muchos de estos niños, ¿verdad? Bien difícil manejar un niño de 3 a 6 años, 7 años que haga las cosas con unas instrucciones bien específicas, pero hay aditamentos hacia la terapia, unas boquillas especiales que vienen. Yo no soy neumólogo, pero he visto neumólogos que manejan eso de esa manera y se le entrena al niño. Muchas veces la terapia no funciona completamente porque no se utiliza bien el medicamento. Este niño parece que tiene ya unos achaques un poquito más severos porque son daily y no puede dormir en las noches, pero siempre hay que preguntar cómo utiliza la pompa. Hay diferentes pompas, si es un disco, si no es un disco, si es una pompa sencilla, si es la que tiene boquilla, pero en niños, para esta edad, hay unas boquillas especiales que se le manda, se le dice al niño que abra la boca y que inhale y se quede sin exhalar un tiempito, y después baja, y después se puede lavar la boca un poco después de utilizar el medicamento. Pero bien importante eso, obviamente ese training pues lo pueden dar terapistas respiratorios, lo pueden dar personas que tengan la experiencia y obviamente los neumólogos especializados en esto. El mismo médico primario se busca la información, muchas veces lo tenemos en gráfica online que se pueden conseguir.
Pero en niños así de 6 años, yo me imagino lo difícil que es ser un padre de un niño a los 5 o 6 años y que se den las terapias como se supone, las horas que se supone. O sea, que se le tiene que dar el training al papá para que sepa manejar a los papás, para que sepan manejar a los diferentes medicamentos que que sean inhalados. Gracias, doctor Calvo, ¿verdad? Por una visita que realicé a una de las clínicas la semana pasada, ¿verdad? Hay mucho interés porque muchas de estas clínicas ven muchos pacientes pediátricos o ven pacientes pediátricos en su mayoría, así que gracias por recalcar la distinción entre, ¿verdad? Tratar paciente adulto y paciente pediátrico. Entiendo que si ya no hay más comentarios o más preguntas, voy a dejar de compartir pantalla para permitirle al doctor Cota que comparta la suya. Una preguntita antes de empezar. Claro. Sí, me gustaría que después el doctor nos comentara sobre el uso de la terapia inhalada con esteroides, las famosas terapias mágicas que se usan para el group y demás, que muchas veces los papás van a la farmacia y la consiguen y se la dan porque la vecina se la dio. Y ¿qué piensa al respecto? Pues, es como dijo el doctor anterior, la educación del paciente es bien importante para poder tener una efectividad a la hora de controlar ese pacientito. Sí, yo creo que el hecho de que sea un paciente pediátrico en muchas ocasiones hace que los papás al verlo se sientan preocupados, se sientan como tal vez esa sensación ¿verdad? Que necesito hacer algo más y tal vez acudan a recursos que no son necesariamente los mejores. Y sí, es una terapia que es de esteroides o inhalado o algo que no es parte de lo que son las guías que se reconocen como lo que es útil. La idea es tratar de explicar al paciente de que hay otras cosas que se reconoce que pueden funcionar más, que fuera de lo que, además de ser esteroides, cualquier otro medicamento o cualquier otra sustancia, aunque sea incluso de carácter natural, puede tener repercusiones severas no esperadas en los pacientes, desde pediátrico a adulto. Y una vez más, tratar de coger la confianza del paciente, desde hacia los padres o un paciente adulto, para que puedan continuar con la terapia que es conocida y que se entiende que es la ideal y la adecuada, ¿verdad? Dentro de la que es la condición de asma. So, va a haber varias veces que fuera de lo que es asma incluso también, ¿verdad? Presión alta, diabetes, la gente llega con muchas diferentes, ¿cómo se puede decir? Terapias alternas o que han encontrado en otro lugar, y es importante recalcar que hay que volver a tratar de empezar por lo que ya sabemos y discutir, ¿verdad?, sobre los beneficios y problemas potenciales de otras terapias. Sí. Voy a añadir aquí algo rapidito, ya que el doctor Acosta lo trajo y es bien interesante eso. Sí, aquí en Puerto Rico tenemos Puerto Rico y Estados Unidos, entiendo que en muchas partes del mundo, la mala costumbre de que si tenemos un hijo con algún tipo de exacerbación de alguna enfermedad crónica como es el asma, rápido acudimos a darle terapias agresivas de rescate cuando no lo necesitan. ¿Verdad? Eso es bien importante, la educación del familiar, del médico hacia el familiar o del terapista o de la persona encargada, para que sepa identificar cuándo es una exacerbación y cuándo no lo es, y a dónde tiene que llevar a ese paciente, si es a una sala de emergencia, si es una urgencia, si es al médico primario, el pediatra o al neumólogo, ¿verdad? Obviamente en Puerto Rico no hay mucho neumólogo pediátrico, yo estoy seguro que es casi imposible conseguirlo, porque sé que yo no conozco mucho, y son difíciles de conseguir, pero bien importante, y lo otro que quería recalcar es que una exacerbación de asma no es una indicación para darle antibiótico a un niño, por favor. Yo sé que aquí en Puerto Rico todo el mundo va y rápido pide un Citromax en la farmacia, se lo van a vender, es bien fácil conseguirlo. Y yo he visto mucho, yo trabajo con muchos pacientes de COVID en el hospital y pacientes de influenza y esto, y es demasiado los pacientes que llegan, ya yo me tomé 4 días de Citromax y no mejoré, y en niños de 14, 15 años ya yo le di, y es como que espérate, tu niño es asmático, es alérgico, no había ninguna razón. Y es bien importante esa, la educación es prevención, ¿verdad? La educación del médico primario es bien importante, decirle, mira, no hay ninguna razón por qué darle un antibiótico ni unas terapias tan agresivas
a un niño si tiene una sensación leve o si tiene cualquier cosa, aunque tenga fiebre, no hay que darle antibiótico hasta que se evalúe con el médico. O sea que eso es bien importante y yo sé que hay mucha gente aquí en clínicas primarias y eso, por favor, recálquenlo siempre, porque hay un misuse, o sea, un uso no adecuado y súper alto en Puerto Rico de antibióticos y terapia agresiva usando esteroides fuera de indicaciones médicas o recetado por médico. Eso es bien importante y pues siempre hay que educar y por favor, que el paciente, pues si el familiar está bien preocupado, que llame antes de coger esta decisión. Gracias. Muy de acuerdo. Gracias a los tres por su aportación y por recalcar esos puntos que realmente sí son importantes y pues para personas, para clínicas que atienden mucho a esta población también. Creo que vuelvo y pregunto si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. No estoy viendo el chat, pero hasta hace un minuto no tenía nada. Si no, pues entonces voy a dejar de compartir la pantalla para permitirle al doctor Cota que la comparta. Doctor, aprovecho para pedirle que aproveche este espacio para presentarse, ¿verdad? Y decirnos Sí. un poquito de su background. Y gracias. Seguro, yo soy el doctor Raúl Cota Lane, yo soy médico internista también, actualmente poseo el board del American Board of Internal Medicine. Yo estudié en México, y mi acento, si alguien se lo preguntaba de dónde será ese acento, no es muy boricua. Yo soy mexicano, yo nací y crecí en México, pero ya llevo 8 años en Puerto Rico. Yo mismo me autonombro Borimex. Me encanta Puerto Rico. Entonces, yo actualmente estoy en Bayamón, soy el jefe de los 40 médicos entrenándose para medicina interna. Y en julio yo voy a empezar el entrenamiento ahora en cardiología, que es una de las también gustos míos. A mí me encanta la medicina interna y cardiología también es una de las cosas que vamos a seguir. Pero el asma, me encanta este tema porque particularmente aquí hay un asmático. Yo sé lo que es tener una exacerbación. Yo he estado, ¿verdad?, con asma toda la vida. Todavía tengo, eso es algo muy poco, pero sucede. Estoy compartiendo ahora mi pantalla. No sé si la alcanzan a ver. Sí, la Se ve podemos todo, ver. ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, se ve bien. Entonces, el asma, el que voy a hablar ahora, que les quiero traer, es el asma que es crónico, el asma que es en oficina. No voy a tocar la exacerbación aguda del paciente gravemente enfermo que termina en sala de emergencia, es más bien el que podemos hacer nosotros como médicos primarios en los niveles de salud, ¿verdad?, primaria. Disclaimer, no tengo afiliación financiera. De lo que voy a hablar de asma va a ser su evaluación, diagnóstico, tratamiento y el seguimiento. El dilema médico que siempre vamos a tener y el equipo de lo que es todo el personal de salud es cuando tenemos una condición que requiere ciertos medicamentos, no siempre todos los medicamentos van a estar disponibles para todos nuestros pacientes y va a depender lamentablemente por el plan médico, por la condición, el estatus social, y hay veces que tenemos que adaptar lo que se debe de hacer por el paciente, por guías y por lo que es, versus todo lo que podemos hacer por el paciente. En un mundo ideal, esto cuadra, lo que se debe con lo que se puede, pero ese es el arte de los profesionales de la salud, que tratamos de darle todo lo que se pueda al paciente dentro de lo que es posible. Una de las preguntas que estaba en el poll era ¿cuántas variantes existen de asma? La respuesta a eso lo traigo en este slide. Y traigo este slide porque es importante, porque no todo el paciente que está con wheezing, con sibilancias, pitando, va a ser asma. No todos los asmas son idénticos, no todos el asma se tratan igual. Y en esta lista que tengo aquí de las variantes de asma, la primera que está hasta arriba es el asma alérgica, que es el asma que casi todos conocemos, que es algo que hace que un alergeno regular del ambiente, que el paciente tenga su exacerbación. Hay veces que no está identificado, pero lo que está pasando en el cuerpo son células que están
actuando de una forma exagerada, llevando a una inflamación y una aparición de los síntomas de la falta de aire, de lo que es la tos y las sibilancias. La otra variante que está ahí abajo de la asma alérgica la traigo porque son pacientes con asma que pasan a través de nuestras manos con la queja de tos, una tos crónica, una tos que están siempre. Y han usado todos los jarabes para la tos, han usado hasta antibióticos, como dijo el doctor Calvo, han usado un montón de tratamientos, pero resulta que lo que pasaba es asma. Y lo que ese paciente que no pitaba, que no tenía falta de tos, se pudo haber manejado como un asma. So, el traer este punto y el saber que existe un asma variante con tos, que en realidad es tos, es importante. Hay pacientes que desarrollan asma por el ejercicio y nada más. No hay otro alergeno identificado más que empiezan a hacer ejercicio y empiezan con los síntomas de asma. Ese paciente también se maneja de una forma distinta. Es importante lograr identificarlo a tiempo para que pueda realizar todas sus actividades. El asma ocupacional también parte del historial, que es algo que se habló al principio, de que el paciente puede estar expuesto a algo en el trabajo y esa fue la clave para tratar de controlar su asma, que no va a haber ni esteroides, no va a haber ni tratamiento inhalado, no va a haber nada mientras ese paciente siga en un área en donde se está siendo afectado. El síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias es algo similar, solamente que son pacientes que empiezan con asma después de un solo evento que fue grave para el sistema bronquial. Un solo evento, no es que trabaje en un área con humo, sino que solamente un solo evento dispara un asma por el resto de su vida. Tal vez habremos escuchado de pacientes con COVID que dicen, yo no tenía asma, me dio COVID y ahora tengo asma. Pues ese es un tipo de síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias en donde algo dañó esas vías respiratorias y ahora el paciente sigue con asma. La aspirina, dice aspirina, así es el nombre, las enfermedades respiratorias se va por aspirina, pero hay veces que medicamentos como lo es el Advil, como es el Naproxen, cualquier tipo de ENSE puede desarrollar el paciente asma, importante identificarlo. Y la aspergilosis broncopulmonar alérgica es la otra en donde hay cierto hongo, ciertos cuartos húmedos donde mantienen bastante humedad, que es lo que despierta esto. So, conocer las variantes y la existencia de que hay diferentes factores y que se pueden tratar fuera de lo que es el albuterol, fuera de lo que es lo normal de las terapias, es algo que considero importante. So, ¿quién nos dice, quién nos da la recomendación de cómo se debe de llevar los pasos de asma para que el paciente reciba la mejor terapia? Eso lo hace Gina. Gina no es una persona, pareciera como si fuera alguien. Gina sabe lo que es. Gina es las siglas para el Global Initiative for Asthma, la iniciativa global para el asma. ¿Qué es la iniciativa global? En 1993, el National Heart, Lung and Blood Institute, que es de Estados Unidos, el NIH de Estados Unidos y el World Health Organization, la OMS, se reunieron para decir, miren, el asma es un problema grave, cada quien lo está tratando como puede, como quiere, y no siempre los resultados son los mejores. So, se hace esta organización en donde ellos van viendo todos los estudios que hay en todo el mundo sobre lo que es el asma y con esa evidencia emiten recomendaciones para lo que es el tratamiento adecuado y cómo proveerle la terapia al paciente. Algo que es interesante de esta iniciativa que nos da las recomendaciones a los profesionales de la salud es que como es mundial, ellos también saben que no todo el mundo puede tener acceso a todos los medicamentos. Eso es algo que también se puede adaptar y es bueno. Gina lo define asma como una enfermedad heterogénea, usualmente caracterizada por inflamación crónica de las vías aéreas. Y esto de inflamación crónica de las vías aéreas que dice la presentación, yo creo que es bien importante porque nos da a entender qué es el tratamiento que debe de ser. El hecho de que sea inflamación, reconocer inflamación como el inicio del problema, eso es algo bien importante. ¿Verdad? Todos sabemos, va a tener sibilancia, falta de aire, el pecho apretado y tos que varían tiempo de intensidad junto a una limitación variable del flujo. El problema de que no sale el aire como debe ser en el asma. So, ¿qué les traigo hoy? ¿Qué es lo que quisiera compartir para que todos los participantes de los que estamos aquí pudiéramos rescatar algo? Cada año, Gina, la organización, libera un reporte que está en internet. Se los dejé en un link que está aquí abajo, el de Gina Asthma, Gina Reports. También está en español. Ellos revisan toda la información y se actualizan y dicen, miren, esto es lo nuevo que hay
la nueva estrategia que hemos dado cuenta que funciona para el asma. Y eso es lo que les quiero traer ahora. Gina publica en la última versión de cómo tratar el asma. Realmente encontré la versión que es en inglés, mala mía, pero el primer punto que ellos hablan es reconocer los síntomas de asma. Hacer antes que nada, y me encanta que ellos lo hayan puesto en el segundo paso que ven ahí, que se tiene que tomar un detallado historial y examen para el asma, para reconocer que realmente sí sea asma. Hay pacientes que dicen, ¿de qué usted padece? Y te dicen, asma. Y nos subimos en el avioncito de que es asma. Y puede ser que realmente no sea asma. Y es importante para nosotros volver a hacer todo el historial y volver a tomar en cuenta todo lo que padece el paciente. Si el paciente no está tomando ningún tipo de tratamiento para el asma, ya estamos hablando del paciente en clínica, no el paciente que está exacerbado en sala de emergencia, paciente en clínica, no está tomando nada todavía, idealmente se debería de hacer pruebas de función pulmonar para realmente dar con el diagnóstico de asma antes de empezar un tratamiento con asma. El paciente se puede ver afectado si damos tratamiento para asma y resulta que era otra cosa. Por ejemplo, hay pacientes que tienen tos, sibilancias, falta de aire, todo, y resulta que el tratamiento para ese paciente era omeprazol, porque tienen cierto grado de reflujo, acidez, y eso hace que sus bronquios se activen. So, no es asma, es otro problema. So, hacer el diagnóstico adecuado antes de empezar el tratamiento, se supone que eso sea lo ideal. Y al final ya lo ponen como el hecho de tratar el asma, ¿verdad? Con lo que sea necesario para cada quien. Esta gráfica que les traigo aquí habla de diferentes pasos de cómo tratar el asma. La recomendación, la última, hizo ciertos cambios y esto es importante para todo el personal médico, enfermería, médicos y gente que está en contacto en el primer nivel, de que antes se reconocía al asma como un problema en donde los bronquios se cierran, ¿no? Se hace ese canal, las vías respiratorias donde pasa el aire, se va cerrando y el tratamiento consistía en albuterol, que lo que hace es volverlo a abrir. Pero realmente lo que pasa en ese paciente es inflamación. Y los estudios que hicieron de Gina y lo que vieron en los pacientes del mundo es que la inflamación es el primer paso que hace que se haga esa constricción de las vías aéreas. Y ese debería de ser el primer paso. So, en el paso 1, todavía en paciente adulto, en el niño se puede usar el albuterol, se recomienda, ya no, esto es algo que les traigo, cambia, para mí siempre fue albuterol, ahora esto cambia y también me ha costado cierto punto tratar de adaptarme a ese cambio de las recomendaciones, pero ya no se debe dar albuterol. Se supone que se dé un corticosteroide inhalado, nada más de pompa de pequeña dosis con formoterol, que es algo similar al albuterol. El albuterol es la terapia que todo el mundo conoce, ¿verdad? El pompa o las terapias respiratorias. ¿Qué hace diferente el formoterol? El formoterol está disponible y supone que desde los planes, ya sea privados o el gobierno, lo puedan usar, de verdad, se pueda pedir. El formoterol tiene una acción más prolongada del albuterol. ¿Qué quiere decir? Que no hay que darlo tan seguido, cada 4 horas, cada 6 horas, sino el formoterol tiene una acción de 12 horas y el budesonide. So, que protege al paciente más tiempo y además de desinflamar las vías aéreas, abrir las vías aéreas, las desinflama, que ese es la chispa que está haciendo todo el problema, la inflamación. So, esa combinación se entiende que ese debe de ser el primer paso. Después, y se usa si es necesario, si no, no se usa. Si no, si el paciente vuelve a la clínica con nosotros y dice, doctor, yo estoy teniendo todavía exacerbaciones de asma, no me estoy sintiendo bien, pues ya no, se dice al paciente, ya no lo uses cuando sea necesario, lo tienes que usar de forma diaria, te sientas bien o no. De una dosis bajita del medicamento. El siguiente paso es subir la dosis. Si no funciona, el paciente sigue con estas observaciones, sigue llegando a la clínica, sigue teniendo síntomas respiratorios durante el día y durante la noche, sigue visitando sala de emergencia. Si no mejora, ya se entiende que es un paciente que tiene un asma de clasificación severa. Y es donde ya decimos, este paciente, más que estar en la clínica, necesitamos ya referirlo y lo véalo antes
un neumólogo, ¿verdad? De adultos o un neumólogo pediátrico, porque ya pueden entrar otras terapias que se beneficia al paciente, que ya hay evidencia de que ayudan más y que no tienen tantos efectos secundarios, como son medicamentos monoclonales, como el omalizumab, y dirigidos a inflamación. Pero eso ya le tocaría al neumólogo, pero es importante ir paso a paso hasta agotar todos los recursos y poder referir. El paciente que llegue con un neumólogo y está nada más en albuterol, el neumólogo va a empezar a arrancar los pasos. Podemos ayudar mucho al paciente antes de llegar allá, empezando con esto. En la gráfica que les traigo ahora, donde están los diferentes steps, esta es la que era la que usamos antes, ¿verdad? Dice ahí la gráfica que está abajo, con los diferentes pasos. En la caso dice reliever, que se va a usar para aliviar albuterol. Y usáramos los medicamentos con los siguientes pasos. Esto ya depende de cada médico que quiera adaptar la nueva recomendación o usar, ¿verdad?, lo que es el albuterol regular, pero si tomamos en cuenta esos datos, pues se puede entender que sea más útil el albuterol. Y esta gente de Gina cambia el albuterol por formoterol, hicieron varios estudios y, como les había mencionado, se supone que hay un efecto antiinflamatorio que el albuterol no da y que los pacientes se pueden mejorar. Estos son con bastantes pacientes, diferentes estudios que se hicieron. ¿Qué pasa? Estos medicamentos, entenderlos del principio, hace que el paciente tenga 55% menos exacerbaciones a que se convierta en severo. El entender esto temprano y ayudar al paciente temprano lo mantiene lejos del hospital. Y esa es nuestra tarea como médico primario, tratar del paciente mantener un control, mantenerlo lejos de los hospitales, y hacer estos cambios puede ayudarlo. Clasificarlo también es importante. El paciente, ¿por qué clasificarlo? Porque es cuando podemos saber cuándo vamos a referir al paciente. El paciente que tiene un asma intermitente, menos de 2 exacerbaciones por semana, persistente, básicamente moderado es todos los días va a tener asma. De moderado a severo se debería de ya referir al paciente con el neumólogo. Lo vemos, el doctor Humberto Costa nos trajo esto en el punto principal, que es buscar todos los factores precipitantes: ejercicio, alergenos, clima, tabaco, estrés, todo lo que pudiera estar alrededor del paciente. El doctor Calvo, yo creo que hicimos la presentación en equipo, porque está aquí también esos datos. El doctor Calvo dice asegurar el uso correcto del dispositivo, y lo traje allí de una forma negrita, porque hay veces que no es el problema del medicamento, a veces no es el problema de los alergenos que no se está usando de forma adecuada, ¿verdad? El hecho del ejercicio, de aspirar y coger el medicamento y eso, hay veces que se requiere bastante teaching, bastante enseñanza de parte de nosotros, el personal profesional, para que esto se pueda hacer. Y otra cosa que el paciente también tiene que aprender es saber cuándo ir a sala de emergencias. Cuándo decir, ok, esta asma que esta exacerbación que estoy teniendo ya no está bien, ya no la estoy controlando, necesito ayuda. Y decirle, nosotros explicar cuándo tiene que buscar ayuda inmediata es nuestra tarea. Las recomendaciones son crear un plan escrito, no solamente hablado, sino realmente que el paciente se lleve un papel para la casa, algo escrito, personalizado, para que él lo lea y diga, ok, el doctor me dijo que cuando pasara esto y esto, debo hacer esto. Y se los traigo aquí. Este es el plan de asma, este es el del NIH, de la gente que es del Gobierno de Salud de Estados Unidos. La versión en inglés está también en español. Este plan de acción del asma escrito, este PDF, lo envié a los recursos que entiendo se pueden compartir de parte de lo que es el material que se les puede enviar. Le voy a hacer un pequeño zoom. Básicamente, el plan de acción de asma se divide en una zona verde, una zona amarilla y una zona roja, de alerta médica de cuando tienen que visitar. Y si pueden notar, habla al principio, a un lado de la zona verde, dice, se siente bien, que no tiene tos, no tiene sibilancia, se siente bien. ¿Qué va a hacer? Tomar sus medicinas diarias. Y nuestra responsabilidad es decirles que cuánto debe de tomar. En la parte de abajo, si el paciente es un paciente que se exacerba por ejercicio, dice, antes de hacer ejercicio se le puede dar tal medicamento cada 5 minutos o 15 para antes de hacer ejercicio. Dice, si su asma empeora, ya tiene tos, sibilancia, presión de pecho, se siente mal, primero, una flechita amarilla, añade la medicina de alivio rápido, la que nosotros decidamos hacer. Albuterol, si entendemos que todavía es eso, o el esteroide con formoterol. De verdad, a mí no tengo afiliación, pero Symbicort es una combinación de budesonida con formoterol que es algo que tenemos disponible.
Segundo, si sus síntomas no mejoran, lo siguen monitoreando y puede seguir al siguiente paso. Y si no, ya el paciente puede pasar a lo que es la zona roja, que si dice, ya tengo bastante falta de aire, las medicinas no me ayudaron, no puedo caminar, no puedo hacer nada. Y ahí es donde ya va a acudir y va a decir, llame a su doctor ahora mismo, llame a una ambulancia, pida ayuda. Esto hace que el paciente trate de dudar menos de cuándo pedir ayuda o que no esté innecesariamente visitando sala de emergencias cuando se pudo haber hecho algo en casa más cómodo y más rápido. Otra cosa que habla las recomendaciones es, no sé si alcancen a ver en la parte donde dice zona verde, que es la franja verde, dice su medida de flujo máximo es, ¿qué quiere decir esto? Y también la zona amarilla, su medida de flujo máximo y unos renglones. ¿Qué quiere decir? Que se le puede enseñar al paciente a que use un espirómetro de flujo. Esto es un espirómetro de flujo máximo. No sé si alguien haya tenido la oportunidad de verlo. Es básicamente cuando el paciente esté sintiéndose bien, va a soplar en ese dispositivo con toda su fuerza y va a medir cuánto es lo que normalmente él respira, cuánto saca de aire. Y el 80% va a ser zona amarilla, 50% para abajo es zona roja. So, si alguien normalmente tiene un flujo que lo normal, ¿verdad? La gente normal está entre 400 y 700. Si llega a tener menos de la mitad de 400 y 200, dice, ok, zona roja, that's it, necesito buscar ayuda fuera de lo que esté pasando. Entonces, esto es algo que se puede implementar. ¿Alguien tiene alguna idea de cuánto costará este dispositivo para que lo traiga el asmático? ¿Alguien quiere hacer una subasta de cuánto cree que cuesta un espirómetro de flujo de esto? ¿Alguna idea? Más o menos. Cuesta $17. Desde 17 a $20, yo creo que no es algo que sea ¿verdad? Excesivo, no creo que sea algo que saque del presupuesto a la gente y puede ayudarlos y puede hacer que puedan recibir su ayuda de forma adecuada, explicándoles, ¿verdad?, cómo funciona este dispositivo. El paciente diabético usa su máquina de dextro. La tiene. Pues el paciente asmático debería de tener esto para saber cuándo buscar ayuda. Es parte de su cuidado. Los niños se les puede explicar también cómo hacerlo. Tienen que coger aire, todo el aire que puedan, lo sacan lo más rápido posible y se llega a hacer su entrenamiento y lo pueden usar también. Para el paciente que le cuesta leer estos numeritos, yo sé que vamos a encontrar pacientes que dicen, oh my God, ¿qué dirá ahí? Muy pequeña la letra. Está también el electrónico, que es este que está aquí. Dice cuánto es el número y ahí pueden determinar la idea de cuándo buscar ayuda. También, $35, el electrónico con los números más grandes. Eso puede ser algo que puede ayudar al paciente a hacer eso. ¿Qué paciente está bien controlado? ¿Qué paciente decimos, ya no hay que escalar terapia? Ya en el paso que nos quedamos, eso es. El paciente tiene que estar sin exacerbaciones frecuentes de asma, tiene que tener 2 o menos exacerbaciones por mes en las noches, o 2 o menos exacerbaciones por semana durante el día. Y puede llevar a cabo todas sus actividades normales durante el día. O sea, puede hacer ejercicio, actividades atléticas, puede trabajar, puede hacer todo lo que él guste. Es el paciente que decimos, donde nos quedamos, esto es. Si no, tenemos que seguir avanzando en los pasos que le había dicho de los medicamentos. Y el asma severo, realmente el asma severo debería de estar ya tratado por un especialista. Es el momento, ya debemos de referir. El mismo GINA, el Global Initiative for Asthma, dice que el médico primario debería de ya buscar la opinión de un experto para poder seguir teniendo este tratamiento adecuado, ¿verdad? Y eso es la información que les traigo por ahora. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Seguro, adelante, escucho. Sí, es el doctor Acosta. En el caso Sí, de los pacientes severos, pues estamos viendo que obviamente uno está buscando tratar de estabilizarlo lo más rápido posible y se está usando mucho el Duxipen, ¿verdad? Las inmunoterapias. ¿Cuánto tiempo en promedio debe estar el paciente en inmunoterapia para poder tener resultados? Una respuesta de decir es adecuado. Se recomienda 3 meses, por lo menos de lo que es inmunoterapia. En los otros pasos se dice 1 mes que se puede estar citando a su chequeo de que sea adecuado porque el medidor
como tal de lo que es el bien controlado lo hablan por un mes, menos de observaciones por mes, o la noche por mes, pero en monoterapias es de 1 a 3 meses, 3 meses idealmente, que podemos decir, estamos en algo que ya es respuesta. Hay pacientes que pueden tardar más o menos dependiendo de la severidad y la inflamación que haya tenido crónica. Y aprovecho para decirle esto también, doctor, el paciente que está mal controlado y pasa mucho tiempo mal controlado con mal tratamiento, va creando cambios crónicos en las vías aéreas, que ya a veces son pacientes que no van a responder tan bien como si lo hubiéramos cogido. Como ese niño de 6 años, que ese es el paciente que queremos coger temprano para empezar a tratar y que no cause esos daños ya crónicos, ¿verdad? So, el paciente severo se pudiera revisar en un tiempo de 3 meses, alrededor, que es lo que Gina recomienda en enfermero. Gracias. Seguro, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta? Un último comentario. Claro, Si seguro, las doctor. aseguradoras de la reforma pagaran los peak flow, se ahorrarían más chavos, porque con una visita a la emergencia se pagan varios peak flow. Definitivamente, más de un peak flow se llega a pagar solamente con un paciente. Estoy totalmente de acuerdo. Y el hecho de que el paciente se pueda tratar en casa fuera del gasto para las aseguradoras, el hecho de no tener que visitar una sala de emergencia, no todas las salas de emergencia pueden atender a sus pacientes en 30 minutos. Hay gente con asma que pasa mucho tiempo antes de que pueda recibir incluso su primer terapia, Solumedrol, magnesio, lo que sea que necesite. En casa sería más rápido, más eficaz, más seguro y pues con menos visitas. Yo estoy de acuerdo, todo un peak flow en casa es mucho más económico, es mucho más útil y beneficioso para todos, incluso en el aspecto económico que una visita a sala de emergencia. Karen, veo que tienes la mano levantada, puedes. Sí, gracias, doctor Cota, por la presentación, súper buena. Yo soy de este grupo de pacientes asmáticos. Y le iba a preguntar. Somos del equipo. Ajá. Sí. ¿Es recomendable el uso de Montelukast por el resto de la vida o tiene que ser por un tiempo en específico? O sea, le menciono, ¿verdad? A mí me dio COVID el año pasado. Y parte del tratamiento para controlar y evitar que se complicara el asma, pues fue comenzar otra vez a tomar Montelukast, pero ya yo lo había dejado por muchos años. Ahora mismo se acabó el medicamento y dije, pues ya yo no lo necesito, pero ¿sería recomendable seguir tomándolo o detener el uso? Realmente lo que es los inhibidores de leucotrienos, que es el Montelukast, no cae dentro de los primeros pasos de lo que recomienda como tal Gina, sería ya lo que es más al final de lo que es incluso esteroides, los monoclonales y inhibidores de leucotrienos. No he tenido la oportunidad de conocer todo, ¿verdad? Los pasos que usted ha tenido de tratamiento. Lo que yo pudiera recomendar es asegurar que ya se usaron todas las terapias de esteroide inhalado con el formoterol o salmeterol, que es el Advair. Ya llegamos a dosis máxima, no pudimos controlar y ahí decir, ok, vamos a agregar el Montelukast. Montelukast no es para todo el mundo tampoco. En las primeras slides quise agregar como además del asma que es alérgico, hay asma que no es alérgico, y si no está exactamente involucrado la verdad, los leucotrienos, que es como trabaja el Montelukast, pues probablemente no vaya a recibir mucho beneficio. Hasta cierto grado me costaría darle una recomendación contundente, lo que puedo, ¿verdad? En el caso particular de usted, lo que yo pudiera hacer es recomendar de que aseguremos de que hayamos pasado por todos los pasos y decir, ok, no nos ayudó, vamos para allá, vamos a Montelukast para que siga. Y las pruebas de función pulmonar, que eso también es importante. Ok, gracias. Entonces. Sí, seguro la orden, sí. ¿Y Está una manita levantada? No sé. Adelante, doctor Carlos. Sí, iba a añadir a lo que acaban de preguntar de Montelukast. Muchas veces se utiliza de forma preventiva sin ser preventiva, ¿verdad? ¿Sabe? Por guía. Pero sí se utiliza mucho el Montelukast en la razón de como que, mira, esta persona tiene esto, y brincan ese paso que el doctor Cota había mencionado, porque lo he visto mucho en la calle, lo he visto mucho en manejos de altas de salas de emergencia que le mandan singular
porque llegaron a hacer emergencia con algún tipo de exacerbación de asma o rinitis o hasta catarro y le mandan singular después, o problemas así pulmonares. Y los pacientes se quedan con eso porque después le dan un refill y muchas veces no hay una razón diagnóstica, ¿verdad? Ahí lo que dice el doctor Cota es bien importante, saber si si es un asma que es a raíz de en la parte alérgica, hacia ese grupo de asma alérgica, pues hay neumólogos que lo utilizan como como una segunda terapia después de tener el corticosteroide con SABA, ¿verdad? O sea, si es con albuterol o si es con formoterol o con el que cubre el plan médico, porque lamentablemente en Puerto Rico no todos cubren los formoterol y no todos cubren el Symbicort o Pulmicort, no todos cubren o sea, todos tienen diferentes medicamentos en sus listas, pero sí se utiliza mucho, por lo que he visto, no sé todas las razones que los médicos lo utilicen, pero el Singular se sobreutiliza muchas veces como prevención después de un alta o de ir a hacer emergencia. Lo he visto mucho con pacientes de COVID, tiene mucha razón, que eso te lo dan. O sea que si la recomendación sería, si se la dieron por una cantidad de tiempo, pues tratar, si tiene un neumólogo, seguirse con el neumólogo, preguntarlo. Si tiene el médico primario, pues preguntarle la razón por la que lo tiene y averiguar, ¿verdad? No seguir tomando un medicamento solamente porque sí. Y eso. Pero muchas veces es lo que dijo el doctor Cota, lo utilizan de una manera un poco adelantada. La razón que yo entiendo que lo utilizan es por la parte preventiva, si es una asma alérgica. Si no es una asma alérgica, pues hay que ir ya a un especialista como un neumólogo que se hagan los estudios, los famosos PFT, que son los de función pulmonar y todos los estudios de alérgenos, y ahí se le puede dar. Pero sí se utiliza mucho, por alguna razón se utiliza muchísimo, pero en asma y en guías, lo que es el Montelukast se utiliza como un adjunct o un medicamento que se añade al otro medicamento de medicamento crónico del paciente con un historial de alergias. O sea, que eso es como que esa parte así, bien específica. Que creo que Francelis tiene la mano. Sí, yo quería preguntarle al doctor. Yo soy también paciente asmática, pero me lo diagnosticaron, wow, creo que como a mis 5 años. Y nunca he tenido un episodio asmático así como que se me haya exacerbado demasiado la condición. Entonces, pues en la actualidad no sé si aún soy asmática o pues lo tendré para el resto de mi vida. No he tenido COVID, no me ha dado COVID, so, que no me he visto afectado en este último tiempo. Entonces, nosotros tenemos un equipo de telemedicina y hace examen de espirometría y queríamos, ¿verdad?, saber si si mi funcionalidad del pulmón está correcta o si el examen está bien hecho o, ¿verdad? Puedan abundar un poquito más sobre ese examen. Creo que Elis Mariel va a estar proyectándolo. Sí, claro, de esto, primero que nada, felicidades por no haber tenido COVID durante todo este tiempo. Yo creo que has hecho un excelente trabajo cuidándote. ¿Verdad? Yo creo que has seguido todas las guías para que seas una sobreviviente de que no te ha tocado tener COVID, pero el paciente asmático debe de cuidarse del COVID. Lo que es la razón por la que como el asma afecta y demás de niños, se entiende que el paciente asmático es asmático toda la vida. Toda la vida. Lo que pasa es que cuando el paciente ya es adulto, tal vez de pequeño, el tamaño del bronquio por donde pasa el aire, tantito que se inflame, ya causa síntomas. Pequeño, se inflama un poquito, es pequeño y ya puede causar síntomas. El paciente adulto puede tener cierto grado de inflamación pequeña, pero no va a tener síntomas porque no causó suficiente grado de inflamación ni para llegar a ocluir todo eso y que el paciente se sienta mal. Pero no la saca del riesgo de que pudiera ser que en un futuro o un agresor de alergeno, COVID, esperemos no, pero cualquier cosa pudiera hacer que ese bronquio sea otra vez más sensible y que sea hiperreactor para eso.
De esto, me he hecho otra pregunta también sobre lo de la espirometría. La espirometría va a ser, la espirometría regular, cuando el paciente no tiene una exacerbación de asma, lo que va a hacer es que tenga una espirometría normal de un paciente que no tiene asma. Cuando tenemos la sospecha, dice, este paciente tendrá asma, está lo que se llama el challenge de asma. Se da cierto medicamento en donde se trata de inducir el asma al paciente, y no es porque seamos sádicos ni que queramos el mal para el paciente, es para ver si ese bronquio está todavía lo suficientemente sensible para responder a ese agresor, y si es un asmático que todavía puede estar haciendo eso, o si necesita terapia. Fuera de lo que es la espirometría regular, en ocasiones el hecho de hacer una espirometría con challenge, que es dar el medicamento para ver qué pasa ese bronquio, es una de las opciones que hay para diagnosticar a pacientes como usted, que tienen esa duda. No sé si le puedo ayudar con eso. Sí, excelente, muchas gracias. Vale. También, mira, tenemos esta gráfica, no sé si está correcta realizada, si hay que volvérmela a hacer. Uh-huh. Me costaría darle una respuesta directa, ¿verdad? Lo que yo veo ahí es una gráfica de flujo que aparece regular, pero si más bien la incógnita de si usted tiene asma o no, yo una vez más puedo recomendar que si está ahí, tal vez se considere por el neumólogo, tal vez hacer la prueba del challenge, porque va a salir normal. Yo ahora mismo, en este momento, en este instante, yo soy asmático, pero no tengo una exacerbación, yo me haría la prueba y saldría normal. Tendría que el neumólogo darme un medicamento para ver qué tanto cambio hay en mi problema respiratorio. Se dice que es el 20%. Cuando alguien disminuye su capacidad respiratoria en 20%, la verdad, del flujo de aire, 20% de lo que es lo normal, dicen, a este paciente sí es asmático. Y todavía hay que darle tratamiento. Aún así, aunque le den el challenge, ¿verdad? Ese medicamento que causa asma, y no disminuye un 20%, en teoría todo no es un problema, ¿verdad?, asmático que requiera tratamiento. El diagnóstico sería más que solamente con la espirometría, sino con esa espirometría con challenge. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Seguro? Esa espirometría estaba técnicamente súper bien. En el Sí. estado normal, lo que dice el doctor Cota es bien importante. Si hay historial de asma y no es un asma posiblemente leve o lo que se llama un seasonal asma, que es que solamente le da cuando hay momentos específicos en el año o con alérgenos altos o después de ¿verdad? Le da una infección viral o un catarro, como decimos aquí en Puerto Rico, cualquier virus y eso, y se exacerba en ese momento, pues ese tipo de personas que son así, pues lo que llevan es lo que el doctor Cota menciona, ¿verdad? Que ya se sería con un especialista, que sería la evaluación de un neumólogo, que haría un challenge. Eso pasa mucho. Lo otro que pasa mucho que he visto, y eso ya creo que es cultural, y es que pues muchas veces, igual que las alergias, hay personas que le dijeron que son alérgicos a la penicilina o a lo que sea, o a cualquier alergia, y se lo dijeron cuando tenían 1, 2, 3, 4, 5 años, y nunca más ha pasado nada. Pues muchas veces hay que hacer un estudio, ¿verdad? Porque todo hay que ver que si cuando tú eras bien pequeña, quién te diagnosticó ese asma, si fue que tuviste algún tipo de exacerbación por alguna razón específica, o si te daba asma casi todos los días por varios años, ¿verdad? Porque para que un niño antes de los 12 años se diagnostique con asma, llevan unas características bien específicas, ¿verdad? Las recomendaciones de asma angina y eso son 12 años y mayor. ¿Por qué? Porque antes de los 12 años, pues definitivamente necesitan alguien especialista que verifique un montón de cosas que un niño a esa edad puede tener. Alergia, alérgenos, complicaciones anatómicas, complicaciones de otras enfermedades. Y esa edad es bien complicado, igual que es bien complicado diagnosticar algún tipo de alergia, igual por eso tú tienes mamás que dicen, no, al año tú eras alérgico a la almendra o a las cosas o otra cosa, y después tú tenías los 15 y probaste algo y no te pasó nada, y ahí la familia te grita, no, y no pasa nada. Por eso, cuando uno tiene esa edad entre el primer año hasta como los 5 o 7, yo diría un poquito mayor, muchas veces son diagnósticos preliminares que después con el cambio de vida, ¿verdad? Y de maduración del cuerpo, pueden ir cambiando. Pero definitivamente lo dice Cota, sí, ya una asma crónica diagnosticada que ya tú tuviste en tu juventud
teenager o antes, ¿verdad? Desde niño, que eres un paciente asmático crónico, que ya tú tuviste exacerbaciones crónicas y ya un diagnóstico real, ese diagnóstico es crónico, ese diagnóstico sí vas a ser asmático hacia la adultez. Pero pasa mucho que es que te lo dijeron. Mira, no, que un día a mí me hospitalizaron a los 5 años porque me dio asma y nunca me volvió a dar. Y ya me dijeron que yo soy asmático y nunca me he vuelto a dar con nada. Pues posiblemente te dijeron que era asmático, pero realmente no era un diagnóstico de asma crónico, no era un diagnóstico hecho por la espirometría, por laboratorio y por otras cosas que tienen que hacerse para hacer. Y eso pasa mucho, y pasa mucho con las alergias también, que te dicen, pacientes de muchos años te dicen, no, yo no puedo usar penicilina, y ya se le dio el antibiótico y no pasó nada. Posiblemente fue que cuando al año le dieron penicilina se puso colorado, y un médico le dijo hace 40 años que era alérgico y realmente no lo es. O sea que eso pasa mucho también con el asma, que personas que dicen que son asmáticas que nunca tuvieron un diagnóstico real de asma, sino que alguien le dijo, es posible que tu hija sea asmática, y se quedó ahí, y se quedó toda la vida diciéndote que son asmáticos y nunca se han hecho una espirometría específica, ¿verdad? Como especialista. Eso pasa mucho. O sea, que la recomendación es esa, buscar un especialista si es que algo le preocupa y que se hagan la prueba. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus preguntas y a los doctores por esto. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario antes de pasar a los anuncios y a lo último de la sesión, de la serie? Sí, yo tengo un comentario para la joven. Adelante. Parece que hoy nos pusimos de acuerdo todos los asmáticos para estar presentes en la reunión. Siendo yo el más geriátrico del grupo, probablemente, ¿verdad? O sea, yo soy ya un paciente que estoy picando para los 63 y fui asmático cuando pequeño y sé lo que es perder la noche tratando de respirar. Y cuando pequeño, pues, tuve que coger mucha terapia y muchos jarabes. Para aquel tiempo, más que las terapias eran los jarabes, y los famosos jarabes de esteroides. Sí, no te dan jarabe, no te trataron. No me trataron, claro. La experiencia es que en un momento dado llega la adolescencia y de momento como que el asma se cura y tú no sabes de ella hasta que llegas a los 40. Yo por experiencia tuve un community acquired pneumonia a los 40 y tan pronto tuve la pulmonía, vinieron todos los síntomas del asma de nuevo a recordarme mi condición. El asmático verdadero va a ser asmático desde que se le diagnostica hasta el día que se vaya, ¿verdad? Para el otro mundo. Mi recomendación, como le dijo ya los compañeros anteriores, que se haga sus pruebas de espirometría, ¿verdad? Para que esté clara, si se puede hacer sus pruebas de alergia, pues mucho mejor porque puede identificar aquellas cosas que se lo pueden disparar. Y lo tercero, póngase todas las vacunas para enfermedades de condiciones pulmonares, por favor. ¿Ok? Que es importante no darle el break ni a virus ni a bacterias a tener que estar en un hospital y pensar mucho menos en un respirador. Yo llevo 3 años huyendo de la COVID también y quiero mantener el estatus de invicto hasta que se acabe la pandemia. Sí, yo también en calidad de, tal vez exagerado, pero no me he dado COVID tampoco. He hecho mi grave esfuerzo por eso. No ha sido fácil. Agregando algo de lo que mencionó el doctor Acosta, antes del COVID, yo me acuerdo que los pacientes que estaban con neumonía en ventilador en intensivo eran pacientes de influenza. Eran los pacientes a veces que tenían alguna condición como COPD, asma o un pulmón afectado de antes o más así, que les daba influenza y les daba neumonía y terminaban en ventilador. Eso yo me acuerdo, ¿verdad? Después llega el COVID y los que estuvimos ahí con los ventiladores en intensivo y esos, pues, eran todas las habitaciones llenas. Pero antes era así. Ese paciente que tiene ese ventilador, me lo entregaban. Es una neumonía. ¿Tuvo influenza? Sí, ok. Most likely. So, sí, las vacunas es el pilar de muchas cosas, prevención.
Perdón, y algo que a mí se me olvidó decir en el primer caso de la terapia de vacunas, no me acuerdo no me acuerdo cómo lo decía el primer caso, pero son vacunas inmunológicas, en otras palabras. Quien normalmente recomienda ese tipo de vacunas son o especialistas neumólogos o inmunólogos, ¿verdad? Especialistas de alergias e inmunología, o hasta infectólogos, que lo dan. Yo, por curiosidad, me puse a buscar porque me tuvo curioso esa pregunta cuando la vi en el caso, cuando me llegó por email. Y pues se están utilizando en niños, ¿verdad? Se utiliza eso, más que en adultos, se utiliza en niños, cuando cuando son pacientes con alergias severas, que tienen un historial de asma, ¿no? Un paciente que es alérgico severo a crustáceos o alguna comida específica o algunos alérgenos específicos, bueno, el pelo del gato, que es bien común, pero es cuando ya son niveles moderados a severos y tiene historial de asma. A esos pacientes se le hace ese tipo de inmunoterapia, que es que le ponen como, teóricamente, bueno, no sé si se llaman vacunas, pero se le pone un tipo de infusión o vacuna en algunas partes del cuerpo después de hacerle la prueba de alergia, ¿verdad? Y se le da continuamente, se le dan como 6 secciones en una cantidad de meses. Pero eso es bien específico con unos especialistas que yo no conozco y no he visto, pero sí existe esa tipo de terapia en jóvenes, mayoritariamente en pediátricos antes de los teens, antes de los 12 años, que son severos. Eso fue que se me olvidó decirlo cuando empezamos la conferencia, pero sí algo que me puse a buscar y leer porque no sabía de ese tipo de tratamiento. Sabía que existía el tratamiento, no sabía que se le decía vacuna o se le decía de esa tipo de manera, pero inmunoterapia y sí se utiliza para pacientes jóvenes con alergias severas que tengan algún tipo de asma. O sea que sería recomendado a ese caso que lo enviaran definitivamente a un neumólogo, si lo consiguen, o buscar la manera de llevar a esta persona a un alergista o inmunólogo o a un neumólogo para que lo evalúen, ya que tiene esa historial de alergias plus asma y aparentemente está con unas exacerbaciones continuas. Sí, yo creo que ese paciente se beneficia de otros medicamentos, además del Volbuterol, ¿verdad? Claro, El también. Volbuterol es algo que lo va a ayudar y tener exacerbaciones y ser un niño y para los papás tiene que ser algo también fuerte. So, hay bastante todavía tela que cortar para ayudarlo a ese niño. De mi parte y de parte de todo el team del Fideicomiso de Salud Pública, yo sé que de todas las clínicas también, al doctor Calvo, a la doctora Ramos y al doctor Cotao y a todos los otros doctores especialistas que se estuvieron conectando. Muchas gracias por decir que sí para esta colaboración. ¿Verdad? Todos hemos aprendido algo, todos hemos mejorado el manejo de nuestras propias enfermedades crónicas, y lo digo por mí, sé que habemos otros que también. Muchas gracias por su tiempo y por compartir todo ese conocimiento con nosotros. Estamos de verdad bien agradecidos. Gracias a ustedes por la oportunidad y saben que estamos aquí en la disposición de continuar colaborando con ustedes. Gracias al doctor Cota, aprovecho para darle las gracias por esta participación en el día de hoy, ¿verdad? Que nos ayudó en el proceso y aprendimos mucho en todo el proceso. Así que muchas gracias, doctor, por participar hoy con nosotros acá. Oye, gracias a ustedes por invitarme, por escuchar, por toda la información a sus órdenes. Gracias a todos.